Está con nosotros el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, quien es diputado federal por cuarto distrito de Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. Bienvenido, tocayo. Gracias, tocayo. Pues hay un tema que lo vi recientemente. Los gobiernos de los estados generalmente se endeudan y nosotros no llevamos, los mexicanos, los ciudadanos, no llevamos el control de las deudas. No sabemos ni con quién contratan la deuda, si es necesaria la deuda y además en qué se usa la deuda. O sea, hay una total oscuridad lo que realizan muchos gobiernos estatales e incluso municipales. Y el caso concreto de Nuevo León me llamó la atención de que pues hay un endeudamiento que resulta de todos modos sospechoso, porque no nada más se endeudan, sino que están en estos momentos hasta vendiendo hasta pues la plancha para planchar, vamos, porque ya están como que necesitados de dinero. ¿Qué es lo que está pasando en el estado? pues tal y como lo comentas, ha existido en los últimos 9 años un oscurantismo alrededor de la deuda. Se ha denominado, de hecho, a quienes manejan esto como el cartel o los capos de la deuda, debido pues, al inframundo en el cual manejan estos temas. La deuda de Nuevo León se ha incrementado en casi un 400% en los últimos años, lo cual es impresionante. Como también bien lo comentas, no tenemos bien definido los proyectos específicos a los cuales fue orientado cada crédito. Ujú. Sí hemos visto una cantidad importante de obra, que cabe mencionar que es obra con precios sobradamente inflados. Al día de hoy, nomás por darte un comentario, Sí, todos sabemos lo que pasó en Nuevo León con el huracán Alex. así es. Hubo un fondo con participación estatal y federal, que es un fondo de reconstrucción, en donde aún no sabemos las tablas de conceptos, los precios unitarios de las obras públicas, y se presupone y se presume que los precios están sobradamente inflados. Por mencionarte, hay puentes que los municipios hicieron a la mitad del costo de los que se hicieron con este fondo por parte del Estado, Ujú. y exactamente puentes gemelos. Víctor, aquí yo veo también de que si no hay la suficiente información, que no está obligado el gobierno del estado, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes de la entidad, a rendir informe de lo que está pasando. Pues mira, existen órganos de control que Ujú. también, como diputados federales entrantes, tenemos un enorme área de oportunidad aquí. Tenemos auditorías superiores de la Federación, auditorías superiores en los estados, contralorías federales, secretarías de la Función Pública, contralorías municipales. Digo, tenemos un montón de órganos de control y son muy pocos, por no decir casi nulos, los funcionarios que están en la cárcel por haber detectado actos de corrupción. O sea, todos estos organismos podríamos decir que son cómplices de los gobiernos o de los gobernadores o de los presidentes municipales. Pues si bien no están haciendo su chamba, pues están dejando mucho que desear el enorme costo que Ujú. tienen para los mexicanos. Son una fortuna, es un gasto de miles o cientos de miles de millones de pesos lo que nos cuestan los órganos de control, y pues no estamos llegando para nada a las últimas consecuencias en ningún caso. ¿Cuáles son exactamente los niveles de deuda que tiene el gobierno de Nuevo León? Pues hoy en día sobrepasa prácticamente los 40,000 millones de pesos. Ujú. Existen casi 35,000 millones contratados por el gobierno central, más paraestatales, más deuda disfrazada, como por ejemplo puede ser la torre administrativa, que Ujú. es una deuda disfrazada, si bien porque es una obligación financiera al final de cuentas. Existe un fondo, que es un fondo que se llama Fonarec, que puso a disposición el gobierno federal y el gobierno estatal, que únicamente el gobierno estatal está obligado a Ujú. pagar los intereses de este crédito, pero bien es un aval. Y así hay mucha deuda disfrazada, que bien podríamos hablar que estamos tal vez por arriba de los 45,000 millones de pesos, cuando hace 9 años la deuda de Nuevo León no pasaba los 5,000 millones de pesos. Ahora bien, de todo esto que estamos hablando, independientemente de la deuda, porque la deuda se tiene que pagar, pero también se tienen que pagar los intereses. Las tasas que están en estos momentos pagando, ¿están en qué niveles? Son tasas altas comparado con lo que otros gobiernos pueden contratar. Un Ujú. servidor ingresó una iniciativa que está, primero Dios, por aprobarse, en los cuales obliga a los gobiernos a licitar la deuda, a Ujú. concursar la deuda. Es un producto financiero, pero al final es un Claro. producto. Hoy en día no se concursa por parte de ningún gobierno, son asignaciones directas que se hacen oscurito. No sabemos con qué banco están contratando, a qué tasa están contratando, cuáles son las comisiones por la contratación, y 2 puntos o 3 puntos en la contracción de la deuda. Cuando estamos hablando de deudas de 30, 40, 50,000 millones de pesos, pues es una fortuna. En Estados Unidos, para tener una idea, el promedio de la deuda que contrata el gobierno es del 4%. Ujú.
En México, la del gobierno federal a través de los certificados de la tesorería, que son los CETES, se contrata hoy en día, se expide al 4.5. Por ejemplo, en el gobierno de Nuevo León, la deuda está en algunos casos hasta el TIE más 2.5, más 2, lo cual es una deuda de arriba del 6%. Este 1.5, este 2%, reflejado en un saldo de 30,000 millones de pesos, estamos hablando que son 1,000 millones de pesos al año adicionales que están pagando nomás de entrada en puros intereses. 1,000 millones de pesos que aplicados en otras cosas, pues tendría bastantes mejores frutos para la ciudadanía. Bueno, pues, tocayo, pues me gustaría muchísimo que cuando tú estuvieras por México nos dieras más información, nos estuvieras más al tanto, si no por la vía telefónica, de lo que está ocurriendo en este asunto de la deuda. Y tus iniciativas que me parecen muy interesantes, porque todo esto lleva un solo objetivo, la transparencia de los recursos. Los recursos no son propiedad de los gobernadores ni de los presidentes municipales, es de todos nosotros. Definitivamente, tocayo. Muchas gracias, tocayo, te agradezco muchísimo. A la orden. El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, diputado federal por 4º Distrito de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, y del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Cuánto gusto. Vamos a unos mensajes y regresamos con más información en Estado por Estado. Estado por Estado. El pulso del país continúa con Víctor